En el Evangelio en la Santa Misa este domingo, el 27º del tiempo ordinario, Jesús nos da su enseñanza acerca de la perpetuidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que el hombre no pueda separarlo. Una enseñanza que a muchos les resulta difícil de aceptar, pero que conviene comprender y que conviene considerar. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio y también de la primera lectura que leemos en la Santa Misa. Hay mucho que aprender. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Está al pendiente de las dos últimas presentaciones en 2024 de mi Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Sábado 26 de octubre en la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle, Washington. Y sábado 9 de noviembre en la Parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Una fascinante clase de 6 horas en que te explicaré con lujo de detalle cada parte de la Santa Misa con información que muy seguramente nunca antes habías escuchado. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad enseña y norma la Iglesia en materia litúrgica. Que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y lo más importante, cómo encontrarte con el Señor en cada parte de la misa para así celebrar y vivir en plenitud cada celebración litúrgica. ¿Te gustaría invitarme a tu parroquia? Hay fechas disponibles a partir de marzo de 2025. Esta clase solo puede impartirse de forma presencial y está disponible solo dentro de Estados Unidos. Solicita más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer la lectura de este texto que está tomado del Evangelio según San Marcos, dado que estamos en el ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Marcos. Después de que hagamos la lectura del Evangelio, vamos a hacer su análisis bíblico para terminar, como siempre hacemos, con un momento de oración. Así me gustaría invitarte a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente esta ocasión. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Y pues bien, aprovecho para hacer un comentario, dado que alguien me escribió para decirme que cuando termino la lectura del Evangelio debo decir palabra del Señor. Pues no, porque no es un contexto litúrgico. Es la lectura que hacemos del Evangelio, la hacemos aquí con propósitos didácticos, pero no estamos en un contexto litúrgico, de modo que no es necesario. Hacemos la señal de la cruz al principio, por supuesto, para poner en manos de Dios
todo el estudio que vamos a realizar de la Sagrada Escritura y a fin de cuentas para poder escuchar la palabra de Dios con el corazón. Pero otra vez insisto, dado que no es un contexto litúrgico, no es esto la Santa Misa, no es tampoco la liturgia de las horas, no es necesario y tampoco eso significa que sea una falta de respeto al Señor, por favor. Pero quiero dejarlo claro por si alguien más tiene también esta duda. En fin, que vamos a hacer el análisis y primero que nada nos conviene ubicar la perícopa. En esta ocasión en el Evangelio leemos dos perícopas. La primera de ellas, por supuesto, habla acerca del matrimonio y el divorcio, y la segunda habla acerca de Jesús y los niños. Estas perícopas se encuentran, para delimitar su contexto, se encuentran en la segunda gran parte del Evangelio según San Marcos, que nos habla acerca del destino de Jesús, el Hijo del Hombre. Ahí encontramos una subsección que tiene por título Enseñanzas de Jesús a los 12. Y es aquí en esta sección del Evangelio que Marcos compiló diferentes enseñanzas que Jesús comunicó a sus apóstoles a lo largo de su estancia con ellos, esos 3 años de su vida pública. Marcos las compila y las coloca secuencialmente aquí. Hay ocasiones en que una instrucción no tiene que ver con la anterior, o las más de las veces de hecho parece que así sucede, y aunque sean enseñanzas aisladas, están compiladas de esta manera con un propósito catequético, para que aquella persona que lee el Evangelio para conocer la fe pueda tener ahí juntas todas estas enseñanzas que son de diferentes tipos, de tipo religioso, de tipo moral. Y bueno, pues que es aquí que encontramos estas dos enseñanzas que en esta ocasión nos da Jesús. La primera acerca de la perpetuidad del matrimonio, la segunda acerca de la importancia de ser sencillos como los niños para poder entrar al reino de Dios. Ya de manera muy específica, el contexto inmediato está formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior. La perícopa anterior pues fue la última que leímos en la misa del domingo anterior, que es la que habla acerca del escándalo, en concreto el escándalo provocado a los menores. Y la siguiente perícopa, la que continúa, es la que habla acerca del hombre rico. Eso ya lo leeremos más adelante. Los actores que intervienen en estas perícopas son los fariseos, Jesús por supuesto, también los apóstoles que en la casa le preguntan a Jesús que ahonde en el tema, y por supuesto los niños a los que los apóstoles no dejan que se acerque, y cosa que indigna fuertemente a Jesús. ¿Qué te parece si vamos haciendo una lectura versículo por versículo para poder entender este texto y ver cuál es el mensaje que Jesús comunica y de dónde proviene su manera de pensar? Al principio dice así: en aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y ponen a Jesús a prueba de una manera muy astuta. Siempre tratan de tenderle trampas, porque lo que ellos quisieran es ver a un Jesús que o bien viola la ley, o bien se muestra poco misericordioso, para que de alguna u otra forma puedan ellos acusarlo o puedan ellos desacreditarlo. Le preguntan en este caso eso: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Pero fíjate cómo inicia este texto y cómo terminará. Y me refiero en concreto a la perícopa del matrimonio y el divorcio. La de los niños la tenemos que estudiar aparte porque no tiene conexión con esta. Pon atención a la forma como inicia esta perícopa y la forma como terminará. Porque al principio vemos que ellos le preguntan, los fariseos le preguntan a Jesús en concreto por el hombre. Le dicen: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Al hombre. No le preguntan si es lícito que una mujer repudie al hombre. Le preguntan por el hombre, si él puede divorciarse de la mujer. Y es que realmente era como la ley establecía, era el hombre el que podía repudiar a su mujer. Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Jesús sabía por supuesto que esa ley era la que estaba vigente, pero está a punto de corregirla. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. ¿No te resulta interesante conocer cuál es este precepto que dejó Moisés? Bueno, ese lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Aparece en el capítulo 24, justo al principio del capítulo 24 encontramos en el Deuteronomio una perícopa que habla justamente sobre el divorcio, y es donde encontramos este precepto. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio. Se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con otro hombre, y que luego este segundo hombre acaba aborreciéndola también. Le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa. O bien, que se muere este otro hombre que se ha casado con ella,
En tal caso, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. Sería una abominación a los ojos del Señor, y tú no debes hacer pecar a la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Ese es el precepto, y como ves es un precepto que en todo caso favorecía al hombre, no a la mujer. Bueno, en cierta forma, porque mira, ¿cómo está esto? Si al hombre no le satisfacía a su mujer, se podía divorciar de ella. Y no le podía satisfacer por diferentes razones, la que tú quieras. El caso es que él podía divorciarse de ella. Le daba el acta de repudio, se la ponía en la mano. Con eso, al ponérsela en la mano, la declaraba libre de esa relación, de ese vínculo. Entonces ella quedaba libre, podía ella volver a casarse, así como él podía volver a casarse según esta ley, que no fue la ley de Dios. Y fíjate cómo si la mujer se casaba de nuevo, pero el segundo esposo se divorciaba de ella, ella ya no podía casarse con el primero. O si se casaba con el segundo esposo y quedaba viuda, tampoco podía regresarse con el primero. Eso es lo que dice aquí esta ley. Y ahora Jesús va a hacer un midrash. Un midrash, recuerda, es una interpretación de la escritura para darle una aplicación contemporánea. O bueno, simplemente una interpretación a fin de cuentas. No es para darle una aplicación contemporánea, es simplemente una interpretación de la escritura. Y aquí Jesús hace este midrash. Y dice, pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí Jesús interpreta la ley y les dice, eso no fue lo que Dios dijo, lo que Dios sí dijo fue esto. Y él aclara desde antes, por la dureza de su corazón, Moisés lo permitió, pero eso no fue lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios desde un principio es esto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. Y fíjate qué interesante aquí que quedan vinculados hombre y mujer. Ese i, esa partícula que en griego, ese i, los está vinculando a la par. No hizo un hombre y una mujer por separado, sino que los hizo juntos. Y es precisamente a lo que se refiere Jesús cuando está citando este poema de la creación que aparece en el libro del Génesis. En el libro del Génesis al principio encontramos dos poemas de la creación. Este segundo poema de la creación, que procede de la tradición yavista. El libro del Génesis está compuesto por una colección de textos que proceden de 4 fuentes diferentes: la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. En este caso, este segundo poema de la creación, que curiosamente se escribió mucho antes que el primer poema de la creación que aparece, que es en el que Dios crea todo en 6 días y descansa el séptimo. Bueno, pues mucho tiempo antes se escribió este segundo poema de la creación. Se colocaron en el Génesis en ese otro orden, como buscando una secuencia de los textos. En uno primero Dios crea todo lo que existe, en el segundo crea al hombre y a la mujer. Pero este poema se escribió mucho antes, pertenece a la tradición yavista. Y vemos aquí como el texto del Génesis dice lo siguiente, que de hecho es la primera lectura. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba a ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y estas últimas palabras son precisamente las que Jesús toma o cita de este poema de la creación en el Génesis. Algunas cosas que llaman aquí la atención. Primero vemos, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios quiere darle una compañía al hombre. Y fíjate cómo esta compañía al principio le trae animales. Y les trae animales para que Adán les ponga nombre. Fíjate que Dios no le pone nombre a los animales. Él los crea, pero el que les pone nombre es Adán. Al ponerles nombre, lo que está haciendo Adán es tomar posesión de ellos. Por eso les pone nombre. Sin embargo, dice aquí que no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces vemos aquí claramente cómo, y eso es obvio, aunque en estos tiempos parece que no es obvio para tantas personas, es obvio que
El hombre no necesita un animal, el hombre necesita otro ser humano. En concreto, el hombre necesita una mujer, la mujer necesita un hombre. Pero hoy por hoy que vemos que tantas personas, y esto le va a molestar a muchos, estoy seguro que hasta en este momento le van a pagar, pero es la verdad. En estos tiempos, tantas personas que suplen la compañía de una persona por un animal al que tratan y visten y alimentan como si fuera una persona, vemos realmente que eso no corresponde para nada al plan de Dios. Es un capricho contemporáneo que no tiene razón de ser. Después dice aquí: entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla, y de esa costilla es que Dios hace a Eva. Fíjate que algo interesante aquí es que Dios hizo al hombre del polvo del suelo. Incluso aquí se nos muestra como un alfarero, ¿verdad? Cuando dice aquí también que Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo, así como había modelado también al hombre de la arcilla del suelo. Pero a Eva no la saca del suelo, a Eva la saca de la costilla de Adán, ¿te das cuenta? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al sacarla de la costilla del hombre, en vez de hacerla del suelo, Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. porque al sacarla de la costilla del hombre, en vez de hacerla del suelo, Dios no está realmente haciendo dos creaciones diferentes. Él está creando a toda la humanidad en conjunto. Y de hecho aquí fíjate cómo dice, una vez que la crea, dice: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, su nombre será mujer porque ha salido del varón. En hebreo la palabra varón se dice ish, y la palabra mujer se dice isha. Ish, isha, ish, isha. Si te fijas, literalmente sería hombre, y la palabra femenina sería hembra. Hombre y hembra son palabras que se parecen, ¿te das cuenta? Bueno, así como ish e isha. Ish en hebreo significa hecho del polvo del suelo, en tanto que isha no significa hecha del polvo del suelo, sino que isha significa hecha del lecho del polvo del suelo, porque Eva no fue hecha del polvo del suelo como Adán, Eva fue tomada de la costilla de Adán. Y precisamente esto para entender que no son dos creaciones diferentes, es una sola creación que es la humanidad. Ahora, Eva es tomada no de un hueso de la cabeza, no de un hueso de la pierna, es tomada de la costilla. ¿Por qué? Bueno, no está tomada de la cabeza, es decir, Eva no es superior al hombre, la mujer no es superior al hombre, Eva no es superior a Adán. Tampoco Eva es tomada de un hueso del pie o de la pierna, porque la mujer no es inferior al hombre. Ella es tomada de una costilla, es decir, del centro, es decir, ambos tienen exactamente la misma dignidad. Y esto es algo que Jesús va a dejar también muy claro cuando cierre toda esta interpretación, cuando cierre todo este midrash que está haciendo, va a dejar claro que el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad. Entonces continúa Jesús, una vez que cita, dice: de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí viene la enseñanza fuerte de la perpetuidad del matrimonio. El matrimonio que Dios creó está pensado para ser un matrimonio por todos los días de la vida. Por todos los días de la vida. Entonces, si es por todos los días de la vida, no cabe el divorcio. Eso no fue lo que Dios quiso, y por eso Él especificó, eso lo permitió Moisés por la dureza del corazón de la gente de esos tiempos. Pero lo que Dios quiso es que ese matrimonio fuera perpetuo, que fuera por todos los días de la vida. Por eso dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y esa es la fórmula. Cuando nosotros contraemos el sacramento del matrimonio, después de hacer nuestras promesas matrimoniales, nuestros votos matrimoniales, una vez que Dios bendice el matrimonio que se ha sellado ante el altar y ante la iglesia, el sacerdote nos bendice, y el sacerdote es lo que dice:
precisamente hablando in persona Christi, el sacerdote dice las mismas palabras de Jesús, que lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo. El matrimonio es para todos los días de la vida, por difícil que sea o que llegue a ser, el matrimonio es por todos los días de la vida. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Entonces Jesús lo deja claro, porque el matrimonio es para siempre, no cabe el divorcio, no existe el divorcio, así que el que se separe, el que se divorcie, sigue casado. Por eso es que al seguir casado, si se junta con otra o se casa con otra, aunque sea un matrimonio ante la ley de los hombres, está cometiendo adulterio, porque el matrimonio religioso persiste y perdura por todos los días de la vida. Pero aquí hay algo muy interesante. Jesús extiende esta enseñanza porque le habían preguntado a los fariseos por quién, por el hombre. ¿Puede el hombre repudiar? ¿De qué hablaba la ley de Moisés? Del hombre y su derecho a repudiar a la mujer. Pero aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús primero con la ley dice: si uno repudia a su mujer, y con esto echa abajo esa ley de los tiempos de Moisés para resaltar la verdadera ley de Dios. Si uno, hablando del hombre, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, pero aquí le extiende para abarcar también a la mujer y darle la misma dignidad, pero al mismo tiempo darle la misma responsabilidad. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces Jesús extiende la ley para abarcar a los dos, para que quede perfectamente claro que ambos tienen la misma dignidad, pero también que ambos tienen la misma responsabilidad, y que en caso de fallar ambos, los dos, exactamente los dos, cometerían el mismo pecado de adulterio. Con esto termina esta primera perícopa y viene la segunda. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó. Dice aquí la traducción que Jesús se enfadó, pero en realidad, cuando vemos el evangelio en griego, el texto original en griego, no vemos a un Jesús enfadado, sino que más bien vemos a un Jesús indignado, porque el texto en griego dice Jesús iganáctisen. Jesús iganáctisen. Este iganáctisen es el pretérito del verbo aganacteo. Y fíjate que este verbo aganacteo significa indignarse. Aganacteo, indignarse. Y ese verbo indignarse aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, no solo en los Evangelios, aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús una sola vez, y es esta. Una sola vez, y es esta. Aparece 3 o 4 veces más, creo que 3 veces más, pero no refiriéndose a Jesús. Pero la única vez que Jesús se indigna, que vemos en Jesús, refiriéndose a Jesús, este verbo aganacteo, es justamente esto. Algo que le indigna a Jesús es que alguien trate de impedirle a los niños que vengan a él. Eso a Jesús vaya que le indigna. Vaya que le indigna. Y entonces aquí Jesús hace un gesto profético nuevamente para dejar claro lo importante que son para él los niños. Y entonces dice, primero habla y después actúa. Dice: dejad que los niños se acerquen a mí. No se los impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, aquí esta expresión recuerda amín, lego y min. En verdad les digo, cuando Jesús dice esa expresión, está a punto de decir una enseñanza solemne. Amín, lego y min. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño que es por supuesto inocente, como un niño que es por supuesto puro, como un niño que a fin de cuentas es como lo que Dios creó. ¿Te has puesto a pensar en eso? Los niños, ¿por qué son tan favoritos de Jesús los niños? Porque los niños se parecen a lo que creó Dios. En cambio, los adultos nos parecemos a lo que nosotros mismos hemos hecho de nosotros. Si ves una foto de cuando eras muy pequeño, vas a ver una imagen de lo que Dios creó. Pero si te contemplas en el espejo, lo que vas a ver es la imagen de aquello en lo que tú te has convertido. Y muy seguramente aquello en lo que tú te has convertido dista mucho de aquel que Dios creó. Y Jesús por eso dice: en verdad os digo, amín, lego y min, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, como ese que realmente creó Dios, como ese que realmente creó Dios. Piensa en esa foto de cuando eras un niño. ¿Cómo eras en ese tiempo? ¿Cómo eras en ese tiempo? ¿En qué te has convertido? Esto es una reflexión muy fuerte. ¿Qué distancia hay de aquel niño que Dios creó a lo que eres tú ahora, porque en ello te has convertido?
pues esto tiene que abrirnos los ojos y nos tiene que recordar que tenemos que ser como ese niño que Dios creó y tenemos que dejar de ser como aquello en lo que nos hemos convertido. Viene aquí la acción profética, y tomándolos en brazos, es decir, los abraza. O sea, él se molesta o se indigna de que no lo dejan que se acerque, bueno, para dejarles claro cuánto los quiere cerca de él, no solo los acerca, sino que los abraza. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Así de importantes son para él los niños, los quiere y por eso los abraza en una expresión de amor, los abraza y no solo los abraza, además los bendice. Así que dejen de estarlo impidiendo a aquellos que lo impidan. ¿De qué manera se impide que un niño se acerque a Dios? Bueno, por ejemplo, cuando un niño es pequeño, es inquieto y se le hacen miradas feas en la iglesia. Claro, los papás tienen que hacer todo por controlarlo, pero a veces cuando es imposible hay gente que los fulmina con la mirada o los hace sentir mal o incluso los regaña, ¿verdad? Por ser niños. Pues con eso los aleja, ¿verdad? Aquellos que no llevan a sus hijos a bautizar hasta que tienen 5 o 6 años, aquellos que no los llevan a hacer su primera comunión hasta que nunca en la vida, hasta que lo tienen que hacer porque ya están muy grandes ellos. Ese dilatar el acercamiento de Dios a los niños consiste en impedir que se acerquen a Él. El que tiene la opción, pon atención, el que tiene la opción de que su hijo estudie en una escuela católica, en una escuela que no es católica, y teniendo la opción y la posibilidad no envía a su hijo a que estudie en una escuela católica, está precisamente impidiendo que los niños se acerquen a Dios. Ahora, cuidado, atención, en esas escuelas católicas, los maestros y los catequistas y las monjas y los hermanos y los sacerdotes que trabajan en una escuela católica y que con su actitud provoquen que los niños le tengan miedo a la iglesia o detesten a la iglesia por la forma como los tratan, pues también están impidiendo que los niños se acerquen a Dios. Y todo esto que te acabo de contar, el que no acerca a sus hijos a los sacramentos, el que no los mete a una escuela católica pudiendo, el que en una escuela católica los maltrate, acaba ahuyentándolos, todo eso, queridos amigos, todo eso indigna a Jesús. Todo eso indigna a Jesús. No se nos debe olvidar. Pues bien, así es como termina el Evangelio en esta ocasión. El tema, por supuesto, central de la misa en esta ocasión es la perpetuidad del matrimonio. Lo vimos claramente en la primera lectura y en el Evangelio, y lo veremos también en el Salmo que hablará de aquel que es dichoso porque le teme al Señor y que en consecuencia traerá a su mujer como una vid fecunda y sus hijos como renuevos de olivos sentados en torno a su mesa. Recuerda que en la misa el tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio y el tema del Salmo es siempre el tema de la primera lectura porque le da respuesta a él. O nosotros le respondemos a Dios con el Salmo a aquello que Dios nos comunicó primero en la primera lectura. Entonces el tema es la perpetuidad del matrimonio. Y es un tema que pareciera mentira, pero en estos tiempos vaya que resulta espinoso para muchos. Algo que tenemos que entender es que el matrimonio no siempre es fácil y que para muchos es más difícil que para otros. Ciertamente que el matrimonio es un sacramento y como tal es un signo visible de Cristo, invisible, y el matrimonio como sacramento, hay personas que confunden y piensan que el sacramento del matrimonio es la misa en la que se casan, es la boda. No, el sacramento del matrimonio no es la misa en la que se casan, el sacramento del matrimonio es la pareja que se consagra una a otra en presencia de Dios por todos los días de su vida, prometiéndose serse fieles, respetuosos y amorosos. Y por esa razón es que el sacramento del matrimonio es un camino de santificación. Pero hay dos caminos de santificación dentro del matrimonio. Uno, el de una pareja que mano con mano avanzan juntos al mismo ritmo. Cuando uno se cae el otro lo levanta, cuando uno se tambalea el otro lo sostiene, pero juntos van caminando hasta un destino final que es la santificación. Hay otro estilo que es el del matrimonio como una cruz. Y para muchos el matrimonio acaba siendo una cruz muy pesada, pero quien tiene presente cuál es la voluntad de Dios por todos los días de la vida, es capaz de hacer de esa cruz un camino de santificación. Son las dos vías del matrimonio como vía de santificación, el que camina mano con el otro o con la otra, y el que tiene que más bien soportar el peso de una cruz por todos los días de su vida. ¿Y por qué? Pues porque lo prometió libre, lo prometió convencido, lo prometió ante el altar de Dios, lo prometió ante la iglesia ahí presente, y lo prometió bajo la bendición de Dios, que le dará la gracia y que le dará la fuerza para poder perseverar con esa cruz hasta el final.
Cada quien recorre el camino que le toca y cada quien tiene que hacerlo con la entereza y con el amor sobre todo, como buen hijo de Dios. Pero qué difícil es muchas veces, sobre todo para aquellas personas que tienen que vivir el matrimonio como una cruz. Y aún así hay que cumplir esto que Jesús nos dice. Y por esas razones que quisiera que pensáramos en esto al hacer nuestra oración con la que terminamos nuestra reflexión de este día. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor Jesús, para que lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo, ¿me ayudarás, Señor, a dar amor y perdonar, a buscar en ti mi fuerza, a encontrar en ti mi felicidad? ¿Me ayudarás, Señor, a no romper, sino a construir, a no derribar, sino a levantar, a no hablar, sino a callar, a no dudar, sino a creer, a no darme por vencido, sino a seguir caminando? ¿Me ayudarás, Señor, a darte amor con mi pobre amor, a darte gloria con mi débil alabanza, a buscarte aunque todo esté perdido, a volver a ti aunque sea egoísta? ¿Me ayudarás, Señor? Te necesito. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco infinitamente el tiempo que te has dado para compartir conmigo este momento de aprendizaje y de reflexión. Deseo sinceramente que todo lo que hemos reflexionado te ayude a sentirte más cerca de Dios y te ayude a caminar el camino hacia la santificación a través del matrimonio, si es que eres una persona que ha consagrado su vida a otra bajo el sacramento del matrimonio. Mucho que reflexionar, seguramente que esto nos deja una tarea fuerte a muchos, sobre todo a las personas que estamos casadas. Pidámosle a Dios su gracia para que podamos ser siempre fieles, amorosos y respetuosos por todos los días de nuestra vida, tal como lo prometimos ante el altar. Deseo que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo del Evangelio aquí en Pasión por el Evangelio, y nos escuchamos a lo largo de la semana en el programa Semillas para la Vida. Que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y no olvides tú ser una bendición para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. La vida de una familia a veces parece cargar no una, sino muchas cruces y muy pesadas. Aprende a dar sentido a las cruces que carga tu familia con el libro Nuestra familia al pie de la cruz de tu amigo Mauricio Pérez. Nuestra familia al pie de la cruz es ideal para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa y siempre que sientas que la cruz pesa demasiado. Nuestra familia al pie de la cruz. Disponible en Amazon en edición impresa y digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.